¿Por qué los judíos no pagan el diezmo? La explicación que dan es lógica y fácil de entender. El diezmo, que pertenece a la ley y que nosotros nos esforzamos en cumplir, ordena a los de la nación de Israel diezmar para la manutención del templo de Jerusalén y de los sacerdotes levitas. Y hoy no existe el templo ni sacerdotes levitas, así que no podríamos pedir en las sinagogas el diezmo, donde además no existe un sacerdote de la tribu de Leví, sino simplemente un rabino. Los líderes tuercen el pasaje de Malaquías 3:6, el cual Dios dirige a los hijos de Jacob. Los creyentes somos hijos de Dios. Nunca la Biblia nos llama hijos de Jacob, sino hijos de Dios. Juan 1:12. Los líderes lo introducen en la iglesia que está bajo la gracia y no bajo la ley, y asustan a los cristianos de cometer pecado si no pagan el diezmo, lo cual es una blasfemia contra la sangre de Jesucristo. Mateo 26:28. Los pastores no son sacerdotes levitas, ni ordenados según la rigurosidad de la ley, ni viven en el templo de Jerusalén, de manera que lo que están robando son los líderes y no la congregación. Los levitas tenían que dedicarse al servicio desde los 25 años y al cumplir los 50 años tenían que retirarse. Números 8:24 al 25. Dios ordenó que el resto de Israel debía sostener la tribu de Leví, y la tribu de Leví no podía tener propiedades. Por eso Dios ordenó que debían darles el 10% de sus ingresos. Y además Dios nunca ordenó que diezmaran dinero, sino especies. Deuteronomio 12:17. Sin embargo, los líderes dicen que no había dinero, por lo cual se convierten en unos mentirosos. Génesis 20:16. Los líderes se hacen pasar como levitas para que el pueblo tenga que pagarles el diezmo, y algunos ya son multimillonarios, tienen muchas propiedades y con más de 50 años de edad. Estos son los falsos levitas que gobiernan las iglesias en el día de hoy. En Israel no existe el templo, por lo tanto no hay sacerdotes levitas. Los rabinos de hoy que enseñan en las sinagogas en Israel no cobran el diezmo porque ellos saben que los únicos que podían hacerlo eran los levitas, y si vivían en el templo de Jerusalén. Tanto así que el mismo Jesús nunca recibió el diezmo porque no le correspondía, y si lo cobraba violaba la ley, ya que el mismo Jesús dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Mateo 5:17. Por lo tanto, él no podía cobrar el diezmo porque no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Y de la tribu de Judá nadie sirvió al altar. La Biblia enseña que todos somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y nunca un sacerdote pagó el diezmo a otro sacerdote, porque eso tenía que hacerlo el pueblo común. En la iglesia del Señor no existe el pueblo común, porque todos somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:9. Los que pagan el diezmo quizás no sepan el mal que han causado a la obra de Cristo y lo bien que ha caído el diezmo en los bolsillos de los líderes. Pero cuando sepan la verdad, Juan 8:32, sabrán que necesitan arrepentirse de todo el mal que han causado a la obra de Jesús, y entonces dejarán de hacerlo. El deber del cristiano se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces ya no es el diezmo, sino lo que uno propone en su corazón, de manera que el que le añade a lo que ya Dios ha establecido en su palabra, comete un pecado doctrinal, y los pecados doctrinales son de muerte. Primera de Juan 5:16 y Segunda de Juan versículos 9 y 10. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.